Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra, y se ha acercado a nuestra cama esta mañana. Nos besó y nos ha abierto los ojos y nos da esta nueva oportunidad, nos regala este día, mire, para que hagamos mejor las cosas. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Mire, estamos viendo, nos quedamos viendo nosotros ayer cómo el pueblo olvidó las instrucciones que Dios les había dado y cómo ellos quisieron hacer todo a su manera, creyendo que estaba bien. Mezclaron, mire, la adoración del Eterno con la adoración a los Baales, fíjese, a los dioses paganos. Y mire cómo nos habla Pablo acerca de esta mezcla en su primera carta en Corintios 10, el verso 19 dice, digo pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican. Permítame, estoy bien. Que el ídolo es algo o algo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mire, esto nos habla clarísimo a nosotros esta mañana, porque nosotros no podemos participar con las paganerías del mundo y santificarlas y creer que estamos haciendo lo correcto y pensar que Dios va a aceptar esta adoración que nosotros creemos que está bien. Fíjese, porque eso sería como el sacrificio que hizo Caín o como el sacrificio que hizo Saúl, que lo hizo como él quiso. Fíjese, o el fuego extraño que quemaron los hijos de Aarón. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Así que sigue hablando Pablo aquí, dice el 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mire, los espíritus paganos habitan en los vasos paganos. Por eso es que Pablo está diciendo, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. La gran ramera hizo beber a los hombres del cáliz de su fornicación, dice Apocalipsis 17, del 1 al 2, dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada entre muchas aguas. Y ya sabemos que cuando la Biblia habla de muchas aguas, está hablando de las naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Mire. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, y miren, hermanos míos, lo que estamos viendo es la paganización de la cultura judeo-cristiana y por eso prestemos mucha atención porque es lo que está pasando hoy. Todas las religiones paganas del mundo tienen un Dios principal que podemos llamar al espíritu líder, que se convirtió en el enemigo en jefe del único Dios viviente, el Dios de la fertilidad, según ellos, el Dios de la tierra. También como se conocía este Dios como el Dios de la lluvia, el amo de las aguas, que provocara que la tierra produjera frutos. Mire pues cómo está esto. El Dios que los hacía prosperar,
Y esto es interesante en el libro de Oseas, es lo que estamos viendo con Gomer. Gomer pensaba que ella comía y tenía las cosas porque sus amantes se las daban. Ella confiaba en que eran sus amantes y era su esposo el que llevaba, fíjese, para que le dieran, para que tuviera que comer. Gomer, creyendo eso, era también el dios guerrero que luchaba contra los otros dioses por el poder. Y se convirtió en el dios supremo, en el dios supremo del panteón de las culturas paganas. Y era conocido como el Baal, el Señor, el poseedor o el amo. Así se le conoce en la escritura babilónica y en la palabra de Dios también lo menciona como Baal Hadá, Baal Hermón, como Baal Tamar, como Baal Peor, como Baal Zephón, y tiene muchos nombres este dios. Y en otras culturas se conoce como el dios Moloch, fíjese. Y muchas familias tenían un ídolo de este dios, fíjese, en sus casas. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, ellos comenzaron, fíjese, y adoptaron a estos dioses paganos, fíjese. Habían conocido al Dios, los había atravesado el mar, habían visto milagros y señales grandes, pero al llegar a la tierra prometida, lo que Dios les había recomendado que no hicieran, eso exactamente fue lo que hicieron, fíjense. Y leímos en 1 Corintios que es lo mismo que Dios les dijo antes de entrar a la tierra prometida a los israelitas. Eso está en Deuteronomio 32 y el verso 15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Y nosotros sabemos quién es la roca de la salvación. Jesús es la roca de nuestra salvación, roca bendita. Y el 16 dice: lo despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, con D minúscula, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Jesús es el Creador, porque Él es la palabra, fíjese. Y porque para que se haga algo, se tiene que decir la palabra. Ellos dejaron al Dios verdadero por estos dioses paganos. Baal prometía fruto abundante, aumento de grano y prosperidad. En el tiempo de Elías, quien no adoraba a Baal era perseguido hasta la muerte, hasta que el profeta se levantó contra el rey Acab, ese apóstata, y su reina pagana Jezabel. La calamidad que vendría a Israel con la invasión de Asiria fue terrible, y luego con la invasión de Babilonia que se llevó a Judá. Tiene que ver con la apostasía de Israel, con su desobediencia. Por eso nosotros tenemos que poner mucha atención cuando estamos leyendo la palabra de Dios, porque nos está hablando a nosotros. Esto fue lo que ellos hicieron. Y en Corintios Pablo escribió: todas estas cosas se escribieron para ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo que hacen ellos. Fíjese. Entonces, los antiguos también lo conocían a este Dios como el Baal Shammai o el Baal Shamin, que está identificado como Zeus, el dios jefe del panteón griego. Si Baal, pensemos, si Baal es el dios que hace al hombre volver atrás, hace que el hombre caiga en lo más profundo, fíjese, de la apostasía. ¿Qué sucedería si ese espíritu de esos Baales vuelven ahora a nuestra era moderna? ¿O será que ya está operando este espíritu en la tierra? Miren,
cuando nosotros vemos que está prohibido sacar la Biblia, fíjese, y leerla, y que la están sacando de las bibliotecas, de las tiendas, la están sacando, la Biblia. Yo no sé si usted se ha enterado, pero porque dicen que es un libro violento, que no puede ser enseñado a los niños. Imagínense usted. En Jueces 3:7, es el libro que nosotros ya estudiamos, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron a Yahweh su Dios, sirviendo a Baales, a las imágenes de acera. En Jeremías 23:27 leemos: no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre, dice el Señor, por esta adoración a estos Baales. Cuando el pueblo o una generación es poseída, fíjese, por este Dios, esto es notorio, porque empiezan a separarse del Dios verdadero, del único Dios que hay, el Dios grande. ¿Y qué será? Como dice aquí en Jeremías, ¿qué será? Que dice, se olvidaron de mi nombre, dice. Y no es que se hayan olvidado cómo se pronuncia el nombre, eso no es. Lo que tenemos que recordar es que la palabra nombre, Shem, en hebreo, significa autoridad, fama y propósito. Eso es lo que tenemos nosotros que recordar. El Dios verdadero es un Dios celoso. Si se olvidaron del Dios verdadero, el que hizo todas las cosas, de Él se olvidaron. Él es el creador de todas las cosas y lo dejaron de adorar, fíjese, por adorar a las criaturas, fíjese. Y pongamos atención de verdad a la palabra. Cuando dejamos al Dios verdadero, que el Señor no lo permita, comenzamos a separarnos de todo, de todo. Y es un proceso de secularización, mire, de la vida pública. Por ejemplo, está prohibida la lectura de la Biblia. En las escuelas ya no se puede orar. Antes, hace años, antes tal vez del 59, algo así, en las escuelas antes de empezar las clases oraban. Todos los niños con los maestros ahí orando para que el Señor los bendijera. Ahora es prohibido. Ahora no se puede hacer eso. Entonces, es una estrategia, mire, del enemigo. Se quitaron todas las señales que a nosotros nos recordaban los 10 mandamientos. Eso fue como en 1980, algo así. Yo vi cuando sacaron de las cortes los 10 mandamientos. Qué tristeza, fíjese. Y cuando Baal no puede poseer a una generación, se va a la siguiente generación, fíjese, a los niños. Porque el niño representa el futuro. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con nuestros niños. Nosotros en la casa debemos de enseñarlos. Aquellos tienen que seguir la palabra de Dios. Y cuando se impide, fíjese, la transmisión del mensaje de la fe a la siguiente generación, entonces nosotros estamos viendo que ese espíritu está operando. Ya está operando. Fíjese, podemos estar seguros que Baal está operando. Y la agenda no se limita solo al sistema escolar. Está en la televisión, está en el internet, está en los juegos de video, está en las películas. Entonces, orar, fíjese, o mencionar el nombre de Jesús. Mire usted si esto no es contradictorio. Orar o mencionar el nombre de Jesús, eso es hostilidad. Cuando la casa se queda desierta, viene una legión de demonios para ocupar la casa.
Y es lo que estamos viendo ahora. Ayer que estaba haciendo el estudio, viera cómo me afligí y me puse a pensar y recordé las palabras de Jesús antes de irse. Se las leo rapidito. Dice en Mateo 23, del 37 al 39, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me verás hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Él se fue, el templo quedó vacío, quedó desierto, dice la palabra, porque se fue Él. No permitamos, hermanos, esto en nuestra casa, en nuestra familia. Oremos por nuestros niños. No se los demos al enemigo. Oremos por ellos. Bendigámoslos, enseñémosles la palabra, tomémonos el tiempo de enseñarles la palabra, porque vienen días terribles, terribles como nunca, dice la palabra. Tenemos que estar armados nosotros, y solamente podemos armarnos con la palabra de Dios, porque dice, eso es lo que dice su palabra, que nuestras armas no son carnales, dice, sino espirituales. Entonces tenemos que preocuparnos nosotros, fíjese. Preocuparnos y no permitir que en nuestra casa o en nuestra iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, pasen estas cosas. Hollywood está inundado de la maldad. Todas las películas, cuidado, porque fíjese que cuando miramos una de esas películas en nuestra casa, entran esos espíritus malignos y no piden permiso para entrar. Son abusivos, entran. Entonces, y otra cosa, cuando usted mire que prefieren salvar ballenas a salvar bebés, estemos completamente seguros que en medio de nuestro alrededor está operando este espíritu malo, fíjese. Y entonces, esto era lo que hacían los cananeos, entregar a sus bebés. Ponían ese ídolo inmenso que era de metal, le metían por atrás, hacían fuego ahí, y cuando ese ídolo estaba al rojo vivo, ahí depositaban, en los brazos de ese ídolo que estaba así, ahí depositaban a los bebés. Entonces puede imaginarse usted, cuidemos esta generación de jóvenes y la que viene, los pequeñitos que ahorita están aprendiendo a caminar, porque nuestros jóvenes están poniendo la mirada en lo que no es Dios. Y nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que hablarles. Han dejado las instrucciones de la palabra y no puede ser posible eso. En el centro de Wall Street, yo quisiera que usted se metiera a internet y usted mire lo que hay ahí. Ahí pusieron un toro. Fíjese. Porque dice que el centro de Wall Street es el centro de operaciones financieras. Han puesto un toro y es sorprendente lo que se ve ahí, lo que la gente hace cuando llega a tomarse fotos ahí. Búsquelo en internet y mire, usted se va a dar cuenta. Esas fotos son terribles. Entonces nos podemos dar cuenta que la adoración al becerro de oro sigue en pie. Ahí está, fíjese. El símbolo de agresividad financiera. Y nos recuerda el poder de ese antiguo dios pagano, ese dios que los cananeos creían que eran el que les daba de comer y el que les daba toda la prosperidad. Fíjese que tenemos que entender que cuando no estamos bajo la autoridad del Creador del universo, empezamos a decir que no necesitamos las instrucciones de Dios. Porque este es un libro que ya está obsoleto, que ya no es para nuestros tiempos que están tan avanzados. Este libro ya no funciona y están completamente errados, están equivocados.
Este es el manual de vida que Dios nos dejó para tener una vida recta, fíjese, que honre a Dios. Solo les leo Primera de Samuel porque ya se me fue el tiempo, pero Primera de Samuel 15, 22 y 23 dice, y esto es después de que Saúl hace como él quiso. Él tenía instrucciones cómo tenía que sacrificar y lo que tenía que hacer, pero él no lo obedeció. Él hizo como él pensó que estaba bien, lo hizo a su manera. Entonces viene el profeta Samuel y le dice al rey Saúl, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Usted puede decir, pero eso está en el Viejo Testamento. Pero ya no me da tiempo, ya lo dejamos para mañana, pero mañana le digo lo que dice Colosenses. Pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y por las que están pendientes. Únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste. Véngase aquí conmigo. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos de todo corazón que nos hables verso a verso, Padre. Que nos recuerdes lo que dice tu palabra, Señor, para no desviarnos y para que nuestra generación futura y nueva, Señor, no se desvíe, sino que siga, Señor, en ese camino que nos enseña a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y oramos por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y, Señor, quítales el velo, Señor, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ayúdanos, Padre. Y, Señor, te presentamos aquí a Felipe Jaramillo, para que tú le ayudes, Señor, a encontrar un mejor trabajo. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años con agua en el cerebro. Tócalo, Señor, ayúdalo. Y te estamos pidiendo por nuestra hermana Ana Hernández, porque la van a operar de su brazo, Señor, y te pedimos que seas tú con ella. Y, Señor, te suplicamos que bendigas a Vic Griffin. Ayúdalo a encontrar un local para que pueda mantener abierto ese taller, Señor, y no se queden sin trabajo tantas personas. Te rogamos por Sofía Ramírez, que está muy mal de salud. Es viuda, Señor. Ayúdala, acércate a ella. Y te pedimos por Mirna Gómez, esta madre nicaragüense que está pidiendo por su hijo Mario Jiménez, que está en México, para que, Señor, tú la guíes y tú guíes a este muchacho para que pueda tener una relación contigo. Te rogamos por los corazones de estas tres hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque esos corazones y puedan tener una relación contigo. Por nuestro hermano Ernesto, para que tú, Señor, estés a su lado siempre. Bendice a Samuelito con trabajo, Señor, te lo suplicamos. Por el hermano Juan, para que le ayude, Señor, a ser usado en tu ministerio. Por su hermana Noemí y su sobrino Daniel, te pedimos una bendición, Señor. Y también te pedimos por la familia de Eliet Mendoza, Señor, para que tú les mandes ángeles ministradores. Visítalos, Padre. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócalo, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, Señor, tócalo, sánalo, Padre Santo. Ayuda a esa familia. Y te suplicamos por Carla Girón, Señor. Tú puedes hacer un milagro en su vida, Padre. Tiene cáncer en el hígado y Esperanza de Guerra también tiene cáncer, Padre. Tócalas, Padre. Por René Ramos, tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, Señor. Pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y llegue a tener una relación contigo. Por Dimas González, lo mismo, Señor. Sé tú hablándole a su corazón para que pueda entrar y cenar contigo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, te la ponemos en tus manos, Señor.
Por la hermana Julieta, un milagro tuyo nada más, Señor. Tócala. Por Bianca, de 35 años, también, Señor, necesita un milagro. Ayúdala. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina. Señor, son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón, Padre. Mándales ángeles, Padre, que toquen, que lleven un toque de sanidad, Padre Santísimo. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Háblale, que él pueda oír tu voz, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, llámalos tú, Señor. Llámalos por nombre, Señor. Atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Apiádate de estas almas, Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo, Señor. Dales nuevas estrategias, Padre. Prospéralos en todo, mi Dios. Te lo pido con todo el corazón. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Padre bendito, yo te pido que le des riñones nuevos, Padre. Por la Raquelita, que destapes esas arterias, Padre. Por la Caro, llena esas casas, Señor, de tus ángeles, para que las cuiden y, Señor, para que las protejan. Por Audrey, para que las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco, Señor, que estés a su lado, Padre bendito. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan, y que le recuerden lo que aprendió de niña, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, Padre, que despierten de ese letargo, Señor. Que puedan oír tu voz y corran a tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna. Porque todo esto lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.